Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad civil. Nos vamos a centrar un poco en la responsabilidad civil extracontractual y los animales domésticos, explorando un poco el marco legal colombiano y las implicaciones prácticas que hay dentro de ello. En nuestra vida cotidiana, pues los animales son compañeros y parte de nuestra familia. Sin embargo, en algún momento nos hemos preguntado, ¿qué pasará cuando nuestras mascotas o nuestros animales domésticos causan un daño a un tercero? ¿Quién responde? Ahí entramos un poco en el terreno de la responsabilidad civil extracontractual que profundizaremos un poco más adelante. Pero entonces, ¿qué es la responsabilidad civil? Primero vamos a abordar este concepto. Entonces, la responsabilidad civil es el deber de reparar las consecuencias de un hecho dañoso por parte del causante. Bien porque dicho hecho sea consecuencia de la violación de deberes entre el agente dañoso y la víctima al mediar una relación jurídica entre ambos, o bien porque el daño acarezca sin que exista ningún tipo de relación jurídica previa entre el agente y la víctima. El fundamento de derecho de la responsabilidad civil se encuentra en los artículos 666 del Código Civil, que nos habla de los derechos personales, en el artículo 1495 del Código Civil, en donde hablamos de la noción de contrato, en el artículo 2302, que es el concepto de los cuasicontratos, el artículo 1602 al 1617 del Código Civil, en donde hablamos de los efectos de las obligaciones, y en los artículos 2341 al 2360 del Código Civil, en donde hablamos de la responsabilidad común por los delitos y las culpas, en sí la responsabilidad extracontractual. ¿Cuáles son sus fuentes? Bueno, para que haya responsabilidad civil deben existir tres fuentes. En sí, el hecho jurídico, que es la primera, el contrato, que es la segunda, y como tercera tenemos la ley. Pero también la responsabilidad civil se divide en dos: responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Entonces, ¿qué vemos dentro de la responsabilidad civil contractual? En esta ocasión hay que tener en mente que existe un contrato de por medio, por lo tanto es una relación negocial. En los eventos de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones derivadas del mentado acuerdo, que es este contrato, el acreedor cuenta con una acción de cumplimiento o de resolución. En los dos casos, con la indemnización de los perjuicios que pudo sufrir, acudiendo para ello a la acción de responsabilidad civil contractual. Entonces, tenemos como fuente de esto, como fundamento, el artículo 1602 del Código Civil, en donde nos habla que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento o por causas legales. Pues con esta razón, los convenientes estarán llamados a atender las prestaciones a su cargo en los tiempos y en las formas debidos, so pena de hacerse acreedor a sanciones que su omisión emerjan, teniendo por su parte al contratante cumplido el derecho de optar por persistir en el negocio o desistir del mismo, y en cualquiera de los dos eventos a reclamar el reconocimiento y pago de los perjuicios que pudieran causarse. Asimismo, para la prosperidad de la acción de responsabilidad contractual, estará llamado el demandante a acreditar la existencia de los siguientes supuestos. Primero, que exista un vínculo concreto entre quien como demandante reclama por la inapropiada conducta frente a la ejecución de un convenio y que aquel que es señalado como demandado sea la persona que dicha conducta se le imputa. O sea, tiene que existir un contrato. La segunda es que la última consista en la inejecución o en la ejecución retardada o defectuosa de una obligación,
que por mandato de ley o por disposición convencional es parte integrante del ameritado vínculo, que exista un incumplimiento culposo. Asimismo, que el daño cuya reparación económica se exige consista básicamente en la privación injusta de una ventaja a la cual el demandante habría tenido derecho, o sea, el daño, y de no mediar la relación tantas veces mencionada, relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. Pues en este orden va a ocurrir o concurrir la reclamación con soporte a la responsabilidad contractual, la cual estará compendido a soportar sus pretensiones en los supuestos fácticos que evidencien la satisfacción de los mentados presupuestos y a llegaran las pruebas que respalden sus afirmaciones, de tal manera que el amparo de las reglas que gobiernan las obligaciones negociales y el preciso acto jurídico que le sirve de báculo se adopte a las decisiones en que en el derecho corresponde. Vemos qué es la responsabilidad civil contractual. Pasaremos a su siguiente rama, que es la responsabilidad civil extracontractual. Esta se configura cuando existe una reparación de los perjuicios derivados de un hecho dañoso producido por un tercero, ante la prohibición de causar daño a otro, configurándose un vínculo jurídico entre el causante como deudor y el afectado como acreedor de la reparación, aun cuando la obligación no provenga de la voluntad de tales sujetos. La diferencia más grande entre la responsabilidad civil y la responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad civil contractual es que dentro de la responsabilidad civil extracontractual no hay un contrato, no existe ningún tipo de vínculo. El vínculo se crea por medio del hecho que se genera. Esto pues está fundamentado en el artículo 2341 del Código Civil, en el que nos dice que el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. En el caso de los animales domésticos, el propietario es considerado legalmente responsable de los actos de su mascota bajo el principio de posición de garante. Pero, ¿esto qué significa exactamente? Por ejemplo, como vemos en pantalla, un daño que ocasione una mascota en el edificio o en la casa de otra, el dueño de la mascota es el responsable de, valga la redundancia, responder por el daño causado. Entonces, ¿quién responde? Aquí va a entrar en juego el concepto de posición de garante, el cual implica que el propietario, dueño o el que esté en la guarda del animal debe prever y evitar que éste cause algún tipo de daño. Y también debemos señalar que para que pueda existir la responsabilidad civil extracontractual deben existir tres elementos fundamentales. El primero es un daño antijurídico, el segundo, un factor de atribución por el hecho propio o hecho ajeno del actor. Tercero, la relación o nexo de causalidad entre el daño y el actuar doloso o culposo del agente generador de este. Como primer elemento tenemos el daño antijurídico, un daño que afecta los derechos protegidos por la ley. Por ejemplo, cuando un gato provoca daños en un coche estacionado al arañarlo repentinamente. Pues entendemos que el daño antijurídico no necesariamente implica un contrato roto, ya que pues estamos hablando de responsabilidad extracontractual, sino que implica más la afectación de bienes o derechos que merecen protección jurídica. Aquí, en el ejemplo que decíamos del gato, se ve que el daño al vehículo del vecino es un ejemplo bastante claro. Como segundo elemento tenemos el nexo causal. Esta es la relación directa entre la acción y el daño causado. En el caso concreto que estamos tratando aquí es la acción que el animal ha provocado con respecto al daño causado. Digamos, un ejemplo, una vaca
que se escapa de un cercado que estaba en mal estado y provoca un accidente en la carretera. El propietario, entonces, ahí es el responsable si el daño puede atribuirse directamente a su falta de diligencia del cuidado del animal, como en el caso de la vaca, donde pues si la cerca está en mal estado, pues existe un factor de que se pueda fugar la vaca y pueda causar un daño más grande a un tercero. El siguiente aspecto es la culpa, que la culpa la vamos a basar pues más en la falta de cuidado del guarda del animal. Por ejemplo, cuando no se asegura bien la puerta de un patio, permitiendo que el perro salga, cause daños y pueda llegar también a agredir a alguna persona. Todo lo anterior lo vamos a ver fundamentado en los siguientes dos artículos. En el caso de los animales domésticos, en el 2353 del Código Civil, el cual nos dice que el dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aun después de que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, extravío o daño no puedan imputarse a culpa del dueño o del dependiente encargado de la guarda o servicio del animal. Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que sirva a un animal ajeno, salva su acción contra el dueño si el daño ha sobrevenido por una calidad o vicio del animal, que el dueño con mediano cuidado o prudencia debió conocer o prever y del que no le dio conocimiento. Asimismo, en el artículo 2354 habla más de los animales fieros, los animales que no son domesticados. El daño causado por un animal fiero del que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio será simplemente imputable al que lo tenga, y si lo alegare que no le fuere posible evitar el daño, no será oído. En el caso que más adelante vamos a ver, en el caso de los animales fieros, cuando están en guarda de alguna reserva natural y en el caso de que lleguen a atacar, la responsabilidad será del Estado, que en este caso era el que tenía la guarda. Tenemos el ejemplo entonces de que los animales domésticos son los conocidos ya como perros, gatos, conejos, los que pueden habitar con nosotros en nuestra casa, y como animales fieros son los animales salvajes. Tenemos entonces como los osos, los pumas, etc. Algo muy importante a resaltar es que la ley colombiana a partir del 2016 estableció que los animales son seres sintientes y que deben ser protegidos del sufrimiento y el dolor, especialmente pues el causado por los humanos, lo cual esto pues modifica el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la Ley 84 de 1989, ya que genera el cambio de perspectiva de los animales domésticos que ya no son cosas, sino que son seres sintientes. Asimismo lo señala la jurisprudencia dentro de la sentencia HC 4806 del 2017, en donde se establece que los animales son sujetos de derechos sintientes no humanos que como tales tienen prerrogativas en su condición de fauna protegida o la salvaguarda por virtud de la biodiversidad y del equilibrio natural de las especies, y especialmente de la naturaleza silvestre. Como tales, deben ser objeto de conservación y protección frente al padecimiento, maltrato y crueldad injustificada. Esto llegó a ser un gran cambio en Colombia, ya que también fundamentó la prohibición de la caza en muchos territorios del país. En consecuencia, para predicar de acuerdo con el Código Civil la responsabilidad del propietario o cuidador del animal, ya sea doméstico o fiero, se requiere de la configuración de una serie de requisitos para que el perjuicio que sufre una persona pese a ser responsabilidad de otra mediante reproche judicial, los cuales son, primero, el dominio o tenencia del animal, que en este caso es la posición de garante, que ya hablamos anteriormente. Segundo, el daño jurídicamente relevante.
Tercero, la atribución del daño a un animal bajo dominio o tenencia humana. Y cuarto, el juicio de reproche culpabilístico por vulneración al deber objetivo de cuidado. Dentro de la jurisprudencia actual sobre el daño ejercido por animales, tenemos la sentencia STC 14958 del año 2019, en donde la Corte Suprema de Justicia aborda un caso relacionado con la responsabilidad civil extracontractual derivada de los daños ocasionados por un perro, en este caso un animal doméstico, destacando la importancia de la vigilancia y el cuidado que los propietarios de animales deben ejercer y el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas. Pero, ¿qué pasó en este caso? El incidente es que una persona sufrió un ataque violento por parte de un perro mientras transitaba por un camino vecinal que se ha usado tradicionalmente por la comunidad por más de 40 años. Este ataque le ocasionó graves lesiones, incluidas deformidades físicas permanentes y limitaciones funcionales. ¿Cuál fue la postura del dueño del animal? El propietario alegó que no era responsable, argumentando que el incidente ocurrió dentro de un predio privado y que la víctima invadió esta propiedad. Además, intentó exhibirse de responsabilidad bajo el principio de culpa exclusiva de la víctima. ¿Qué decidieron las instancias? La instancia inicial es que el juez de primera instancia falló a favor del propietario del perro, aceptando la tesis de culpa de la víctima. Sin embargo, esta decisión fue revocada en segunda instancia, declarando la responsabilidad del propietario por negligencia. ¿Cuál fue el fundamento jurídico de esta decisión? Basados en los artículos 2353 y 2354 del Código Civil colombiano que vimos anteriormente, la ley establece que el propietario de un animal es responsable de los daños que éste cause, salvo que logre demostrar alguna causal eximente como fuerza mayor, caso fortuito o culpa de la víctima. En el caso de animales fieros o peligrosos, esta responsabilidad se presume de manera más estricta. La obligación de cuidado la tuvo en cuenta también la Corte, ya que recuerda que el deber del propietario incluye prever riesgos y evitar que el animal cause daños, sin importar si estos ocurren en predios privados o públicos. Esto se alinea con el principio de solidaridad del Estado Social de Derecho que busca proteger a las personas afectadas por las conductas negligentes. Al final, ¿cuál fue la decisión de la Corte? La Corte confirmó la responsabilidad del dueño del perro, ya que incumplió su deber de cuidado y no tomó las medidas necesarias para garantizar que el animal no presentara un riesgo a los terceros. Aunque el incidente ocurrió en un camino vecinal, esto no lo exoneraba de su deber de control. Asimismo, también rechazó de la culpa exclusiva de la víctima. No se demostró que la víctima actuara de manera maliciosa o imprudente, lo que descarta esta causal como eximente de responsabilidad. Asimismo, también habló de la protección de los derechos fundamentales, ya que enfatiza en la protección al derecho de la integridad física y la seguridad de las personas, señalando que los daños causados por animales deben ser prevenidos, especialmente cuando se trata de caminos públicos o de uso tradicional. Como conclusión, esta sentencia establece un precedente importante en la jurisprudencia colombiana al equilibrar la protección de derechos individuales con el interés general, destacando el deber de cuidado y vigilancia que debe ser ejercido por los propietarios de animales frente a los terceros. Como conclusión, tenemos entonces que la responsabilidad civil extracontractual nos recuerda que nuestras acciones y omisiones tienen consecuencias legales. Como dueños de animales, debemos garantizar su bienestar y prevenir daños a terceros. Solo así podremos vivir en armonía y construir una sociedad más justa para todos.